Viernes 26 de febrero, primero de secundaria, biología. El ADN, el secreto de los seres vivos. Aprendizaje esperado. Describe la importancia, funciones y ubicación de los cromosomas, genes y ADN. Énfasis. Descubrir la ubicación y función del ADN. ¿Qué vamos a aprender? En la sesión anterior, identificaste la ubicación e importancia de los cromosomas. En esta ocasión, se abordará el código de los seres vivos, el ADN. Para ello, estudiarás el aprendizaje esperado. Describe la importancia, funciones y ubicación de los cromosomas, genes y ADN. A través del propósito de describir la ubicación y función del ADN, asimismo, te invito a revisar el tema en tu libro de texto y preparar libreta y bolígrafo o lápiz. Te sugiero realizar las anotaciones, escribir dudas y desarrollar actividades de este día. De igual manera, pon atención al concepto que se te mencionará para incluirlo en el abecedario biológico. Lee el siguiente fragmento. Un inglés flaco y desgarbado irrumpe en el bar Eagle Pub en Cambridge, Inglaterra, para dar una noticia estruendosa y poco humilde. Hemos descubierto el secreto de la vida. El año es 1953. El personaje es Francis Crick, quien, acompañado por James Watson, acaba de anunciar el descubrimiento de la estructura en forma de doble hélice que tiene el ácido desoxirribonucleico o ADN. Apenas 2 meses después, la revista Nature publica el artículo sobre el hallazgo que con escasas 120 líneas revolucionó la ciencia. Watson y Crick no estaban equivocados en su observación inicial, pues para comprender el funcionamiento de la vida es fundamental conocer cómo es el ADN, pero los hallazgos estaban por comenzar. En esta pequeña lectura, escrita por María Emilia Beyer, te puedes dar cuenta que no se conocía nada del ADN hasta hace 68 años. ¿Has escuchado este término ADN? Es un término científico que se escucha mucho en la sociedad actual y son las siglas de una biomolécula muy importante para todos, pues en ella se guarda todo el código de instrucciones para formar a cada uno de los seres vivos. En la sesión anterior se mencionó que los seres vivos tienen cromosomas en el núcleo de las células. Estos cromosomas son cadenas de ADN empaquetadas en espiral. Y como se mencionó en la lectura, fue en 1953 que un equipo de científicos encontró cuál era su forma. Gracias a este descubrimiento, la ciencia ahora puede lograr cosas tan sorprendentes como nuevas vacunas o incluso rastrear la evolución de las especies, esto a través de la estructura del ADN de sus células. Observa la siguiente imagen. Esta imagen fue tomada por un físico, un biólogo y una química, y ese físico y ese biólogo se llamaban Francis Crick y James Watson. La fotografía fue tomada por la química Rosalind Franklin, y gracias a esa foto Watson y Crick pudieron determinar la estructura del ADN. Observa el siguiente video, las hebras de la vida. Todos los seres vivos estamos compuestos por células. En el núcleo de las células hay una sustancia muy importante, el ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN. En el ADN se encuentra toda la información hereditaria, así como la información con la cual se fabrican las proteínas necesarias para el funcionamiento de las células. Para duplicarse, tus células dependen del ADN. Cada uno de nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. En total, 46 cromosomas en cada célula. 23 cromosomas se heredan de la madre y los otros 23 proceden del padre. Cuando la célula realiza su proceso de división, los cromosomas se separan, quedando un número equitativo en cada núcleo. Y como tienen el mismo contenido genético, producen 2 células exactamente iguales. Todas nuestras células tienen el mismo ADN, sin importar si son células del corazón, del cerebro o de los músculos. Vamos a realizar un experimento que nos permita extraer ADN de las células de un hígado de pollo para conocer su aspecto físico. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes: un hígado de pollo, una licuadora, 200 mililitros de detergente líquido, 8 mililitros de ablandador de carne,
200 mililitros de alcohol de 96 grados, 2 vasos de precipitados de 250 mililitros o 2 recipientes de vidrio, un colador, una varilla de vidrio o un gancho de tejer, un cuchillo, una tabla para cortar, 20 mililitros de agua. El procedimiento es el siguiente. Cortamos el hígado de pollo y lo colocamos en la licuadora con 20 mililitros de agua, cantidad suficiente para hacer una papilla. Esto provoca que las células del tejido del hígado se separen. Colamos la papilla de hígado y lo depositamos en el recipiente de vidrio. Medimos la cantidad del hígado licuado en el recipiente de vidrio graduado y con mucho cuidado le agregamos exactamente la misma cantidad de detergente líquido. Con la varilla de cristal o el gancho de tejer, mezclamos muy despacio y con mucho cuidado la papilla de hígado de pollo y el detergente líquido. Con esta acción, rompemos las membranas de los núcleos de las células. Agregamos 8 mililitros de ablandador de carne. Con esto, se libera el ADN de otras sustancias que lo acompañan, por ejemplo, proteínas. Mezclamos durante 5 minutos muy pero muy suavemente para evitar que se rompan las hebras de ADN. Ladeamos el recipiente y dejamos resbalar suavemente por la pared 200 mililitros de alcohol, evitando que los líquidos se mezclen. Por sus propiedades químicas, el ADN pasa al alcohol. Después de unos minutos, empezamos a ver las largas hebras de ADN. Con la varilla o el gancho de tejer, podemos levantar suavemente el conjunto de hebras o filamentos de ADN del hígado de pollo. ¿Qué te parece? Son hebras muy largas. En ellas está el contenido genético del individuo al que pertenecieron, en este caso, un pollo. ¿Te imaginas cuántas hebras de ADN hay en todo tu cuerpo? El ADN se encuentra en todas las células de los seres vivos y todas las células tienen la misma información genética, lo que les permite heredar características de padres a hijos. ¿Habías imaginado lo importante que es el ADN? ¿Tienes algún parecido con alguno de tus familiares? Te pareces a ellos gracias al ADN, es decir, a las hebras de la vida. Como viste en el video, el ADN es muy importante en tu vida y en realidad ADN son las siglas para su nombre completo, ácido desoxirribonucleico, porque estas dos partes o hélices están formadas por azúcares denominadas ribosas y por compuestos del fósforo. Recuerda que es uno de los elementos del chon sp: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, y que participa en los ciclos biogeoquímicos. Si comparas el ADN con una escalera de caracol, sus barandales son los grupos de fosfatos y azúcares. Pero lo más importante es lo que se encuentra al desenrollar estas dos hélices. Así puedes observar a las 4 bases nitrogenadas. Siguiendo con el ejemplo, estas corresponderían a los escalones de la escalera mencionada. ¿A ti te gusta crear códigos para transmitir mensajes secretos? Quizás no entiendas qué tiene que ver eso con el tema, pero el ADN tiene un código secreto con el que se escriben las instrucciones para formar a cada ser vivo. Estas son las bases nitrogenadas y son 4: adenina, timina, citosina y guanina. Y para no escribir toda la palabra, las puedes identificar con su letra A para adenina, T para timina, C para citosina y G para guanina. Estas bases nitrogenadas siempre se unen de la siguiente manera: adenina con timina, C con G, citosina y guanina. Recuerda que se mencionó que el ADN se escribe con un código, pues ese código está escrito con estas 4 letras que representan las bases nitrogenadas. La unión de estas letras forma largas cadenas que dan lugar a muchas y diferentes combinaciones, formando las palabras que transmitirán las instrucciones para interpretar a cada uno de los seres vivos. A esto se le llama código genético. El ADN sirve como una gran biblioteca donde se almacena este código genético,
que es un instructivo para las células sobre cómo formar nuevos compuestos. Así que cuando una célula necesita formar una nueva proteína, por ejemplo, primero lee las instrucciones en el ADN, con lo cual es posible evitar errores. Y esto, además, permite controlar y coordinar los procesos de reproducción y mantenimiento de las características de cada especie. Básicamente, su principal función es la de permitir que sigan existiendo los diferentes seres vivos para que se adapten y evolucionen. Cada célula del cuerpo de los seres vivos tienen cadenas de ADN que, al ser demasiado largas, la forma de doble hélice permite que este material genético se enrolle y en el momento de la división celular se compacta formando paquetes denominados cromosomas. Y como viste en la sesión anterior, estos cromosomas se localizan en el núcleo de las células eucariontes. Algo importante es que el ADN contiene la información para producir las proteínas que necesita un organismo. Entonces, todas las células, sean procariontes o eucariontes, siempre van a tener sus cadenas de ADN con su información para reproducirse y dar mantenimiento al organismo. En las células eucariotas, como las de los humanos y otros animales, el ADN se encuentra enrollado al interior celular. En cambio, en las células procariotas, como las de las bacterias, no existe un núcleo definido en el cual se puedan organizar sus cromosomas, por lo que el ADN se encuentra disperso o regado en el interior de la célula. ¿Qué te parece si ahora extraemos el ADN de un vegetal? Para responder a esto, consigue una fresa. Necesitarás los siguientes materiales: una fresa, sal de mesa, una bolsa de plástico limpia, un vaso, un colador, una cuchara, 125 mililitros de alcohol etílico frío, detergente líquido para trastes. 1. Coloca la fresa en la bolsa junto con una cucharada de sal de mesa y la trituras. Cuando estén bien mezclado, lo filtras con ayuda de un colador en un vaso de cristal. Después, agrega una cucharada de detergente líquido y revuelve la mezcla lentamente. Recuerda, sin hacer espuma. Finalmente, agrega 125 mililitros de alcohol frío, pero tienes que hacerlo lentamente por las paredes del vaso, porque de lo contrario será difícil obtener el producto esperado. Este proceso se hace para poder romper la membrana del núcleo y poder liberar el ADN de nuestra fresa. Ahora espera unos minutos y verás qué sucede. Observa cómo se forman nuevas hebras que son el ADN de la fresa. Realiza este experimento en casa siempre con apoyo y supervisión de un adulto. Y si no tienes fresas a la mano, puedes usar espinacas. Es posible que los resultados no sean los esperados en el primer intento. Recuerda que la ciencia requiere paciencia y constante experimentación. Así de fácil puedes acceder a este gran almacén de información que es el ADN. Un dato curioso es que hay un organelo en la célula que también tiene ADN, aunque en menor cantidad. Se refiere a la mitocondria y ese dato es muy importante para la ciencia. Tanto el ADN mitocondrial como el del núcleo han sido aprovechados en investigaciones para poder leer la información que guardan acerca de los ancestros de una especie. Aprendiste que los cromosomas son cadenas de ADN. El ADN guarda toda la información necesaria para que los seres vivos continúen reproduciéndose y evolucionando. También regula el funcionamiento de cada célula, coordina su propia duplicación, controla la transmisión de esa información y el lugar donde actúan, así como autorrepararse y autorregularse. Agrega un nuevo concepto a tu abecedario biológico o vocabulario, el cual se trata de ADN. Recuerda buscar su definición y agregarlo a tu abecedario biológico o vocabulario. Puedes incluir también una breve descripción de la función. El reto de hoy: ¿te imaginas construir una molécula de ADN con papel? Observa la siguiente imagen. Para la construcción de tu modelo pondrás a prueba tus habilidades con hojas de papel. Primero dobla la hoja de papel a la mitad. Marca muy bien el doblez y después localiza los segmentos que representan las bases nitrogenadas y dobla cada sección de abajo hacia arriba. Ahora
Marca el papel hacia arriba con los colores en diagonal, segmento por segmento. Después marca con doblez las dos líneas que representan las dos hebras del doblez de la hélice del ADN, la otra en sentido contrario. Después desdobla un poco, con tus dos manos realiza una torsión para dar una forma a la doble hélice y compacta como un acordeón. Aplana los segmentos con realce en la figura. Finalmente, suelta el acordeón y alarga un poco. De ser posible, comparte tu modelo de papel con tu profesora o profesor y utilízalo para describir la ubicación y función del ADN. Buen trabajo, gracias por tu esfuerzo. Si te gustó el video y te fue de utilidad, suscríbete al canal. Hasta luego.